con todos los presentes. Mi nombre es Sheila Cancha Castañeda, coordinadora de JRD del Carancagua Internacional. El día de hoy vamos a llevar a cabo el taller sobre la Junta de Expertos en Costa Rica y la influencia peruana en la práctica, a cargo del doctor Marcolino López, quien es licenciado en Derecho y Notario Público por la Universidad Federada de Costa Rica. Es miembro activo de la lista de neutrales adjudicadores del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica desde el año 2018, así como de ANCAGUA Internacional. Asimismo, se desempeña como adjudicador tanto a nivel nacional como internacional, miembro activo de la Dispute Resolution Board Foundation y formó parte de la Subcomisión de Energía de AmCham durante el periodo 2018 y 2019. Además, integró la Comisión de Energía de la Unión de Cámaras de la UCAEP de Costa Rica durante el mismo periodo. Asimismo, ha cursado más de 50 programas especializados en resolución de disputas, Dispute Board y construcción, organizado por instituciones como la CCI, FIDIC, AAA, BID, la Cámara de Comercio de Bogotá y el CEFIA. Entre ellos destaca la acreditación de la Dispute Resolution Board Foundation y el Masterclass de la ICC. Ha participado en más de 600 proyectos de construcción, abarcando su formación, ejecución contractual y resolución de disputas en América Latina y África. Su experiencia incluye obras civiles, resolución de disputas en América Latina, hidroeléctricas, metalmecánicas, hidrocarburo, tanquería, sistema de conducción, túneles, obra pública y construcción industrial, bajo esquemas de asociación público-privadas, concesiones, contratos estándar y modelos FIDIC, entre otros. Le cedo el uso de la palabra, doctora. Adelante, por favor. Tengan muy buenos días, Sheila, y todos los que están el día de hoy utilizando esta plataforma eh, tecnológica. Para mí es un gusto, para mí es un gusto poder hablar con ustedes aquí desde Costa Rica, y un saludo para todos los cusqueños allá en la capital del Imperio Inca. Bueno, el tema que nos ocupa es hablar del Dispute Board en Costa Rica, el desarrollo. Y el propósito de esta disertación es analizar cómo llega la Junta de Expertos, el Dispute Board, el DAP, o eh, cómo llega a Costa Rica eh, esta figura de naturaleza de resolución alterna, de heterocomposición, durante la ejecución contractual, siendo esta pues una figura de naturaleza contractual. Eh, Siendo esta una figura de naturaleza contractual, y aquí nos vamos a concentrar básicamente en lo que tiene que ver con la obra pública. Y con la obra pública, eh, y para llegar a eso es indispensable pues hacer un repaso de la contratación administrativa en Costa Rica. Es un transitar de 150 años. Vamos a repasarlo brevemente, porque la legislación actual y la legislación moderna ya desarrolla el concepto de la Junta de Expertos. Pero ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos desde que empezamos a ser República Independiente a tener una legislación en materia de compras públicas? Bueno, lo primero que tenemos, y vamos a saltarnos esta definición, porque arrancamos en el país con la ley número 88 del 21 de diciembre de 1889. Esta ley de 1889, también conocida como Ley Código Fiscal, es una legislación que establece eh, básicamente que todas las compras que realice el Estado de Costa Rica, la República de Costa Rica, serán a través de la licitación pública. Y es importante porque es un principio de contratación pública, el principio de la licitación necesaria, que después tiene un desarrollo y una tutela de naturaleza constitucional. Este es sustituido por una legislación eh, llamado el Reglamento de Obras Públicas Nacionales, que de manera pues interesante crea la Oficina de Control, ¿verdad? Aquí se establece una reglamentación para regular la construcción
de la obra pública. Después viene la creación de la Ley 8 de 1922, que establece los sistemas de control, de alguna manera la supervisión, como un órgano externo del Poder Ejecutivo para controlar el uso de la hacienda pública. La ley número 6 del 26 de mayo de 1924, es decir, hace 100 años, se promulga también esta legislación de control. Esta ley establece lo que hoy conocemos la Contraloría General de la República y es importante para los apreciados escuchas de otras jurisdicciones y de otros países que hoy se está celebrando, en estos días se está celebrando los 100 años de la Contraloría General de la República. Es a partir de esta ley número 6 del 26 de mayo de 1924 que se empieza a dar el sistema de control, aunque empezó como un control débil y fue muy bombardeada por los grupos políticos de aquella época. Lo cierto es que ya estaba incipientemente el tema del control de la Contraloría. ¿Por qué señaló estas normas? Porque tienen su fundamento en que en Costa Rica, y ahora lo vamos a ver, la Contraloría General de la República es un jerarca impropio, como dirían los doctrinarios nacionales, un jerarca impropio bifásico. La Contraloría pertenece al poder legislativo, es un órgano auxiliar del poder legislativo y controla la hacienda pública en materia de compras y en materia de compras públicas y especialmente en los procesos de licitación, conoce la objeción al cartel, las licitaciones mayores, la objeción al cartel, el recurso de apelación con carácter suspensivo, participa en los procesos contenciosos administrativos donde se discute el acto administrativo que haya emanado o que haya completado junto con la administración y tiene un rol importante en la hacienda pública, algo muy similar a como ocurre en el Perú, ya que estamos viendo algunas similitudes en ese sentido. Bueno, algo que es muy importante eh, para continuar con estos 150 años de contratación administrativa es que después se emiten tres leyes, las tres leyes que dan pie a lo que conocemos como la Ley de la Administración Financiera, que ya establece para la época la regulación de la compra pública. En 1949 viene la constitución política, que rige a Costa Rica, eh, y es un dato interesante porque se regula el principio que señalaba en el Código Fiscal de 1885 de la licitación necesaria. El artículo 182 nos establece el principio de esta licitación. Es interesante porque en 1949 los hechos de la revolución que en Costa Rica se dio en 1948, que es nuestro último evento bélico o armado, eh, trajo como sociológicamente hablando, como una justificación de parte de los grupos de la clase media emergente, la contratación de la obra pública a dedo desde Casa Presidencial, se decía por parte de los grupos. Entonces, el tema de la contratación pública y la obra pública en el proceso nacional llegó al extremo, como dicen los estudiosos, de provocar una revolución. Por eso es que el constituyente eleva a rango constitucional en el 182 la creación de este principio constitucional, del cual se derivan otros valores constitucionales en materia de la licitación necesaria. Se viene dictando alguna normativa, aún así, que tiene que ver con la ley de la protección de empresas nacionales, la ley 4864 de 1971, el código municipal que incorpora alguna normativa relacionada con compras y caemos a la reforma de la ley a la ley de la administración financiera y con el decreto 7576H. Y ese reglamento, conocido como el reglamento de la contratación administrativa, tal vez es la legislación más moderna, los que hemos tenido la oportunidad de operarlo desde, desde que fuimos profesionales, fue tal vez la legislación más ajustada a los tiempos, como tal, una legislación completa
que regulaba la compra de las instituciones del Estado. Pero algo que es muy importante es, aún con ese reglamento de contratación administrativa, ese no regía a todas las instituciones del Estado. Y no regía a todas las instituciones del Estado porque subsistían varios grupos, varios normativas relacionadas para regular ya para 1977 la compra pública. Y ese dato es importante porque se manejaba la legislación de CODESA, de la Corporación de Desarrollo, que era un modelo de Estado empresario donde el Estado costarricense tenía una serie de empresas que incursionaban en la economía nacional y tenía una reglamentación para esto. También tenían el decreto 75, 76H, perdón, ya lo voy a leer, aquí lo tengo, que regulaba las empresas mercantiles como RAXA, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la Fábrica Nacional de Licores y Recope, de la que fui hace 30 y resto de años su jefe de compras, su jefe de licitaciones, se regían por el 7927-H. Esta característica de esta legislación es que no conocía o sustraía la competencia de la Contraloría General de la República para conocer de los procesos de objeción al cartel y especialmente de apelación. Es importante que ese es un criterio disperso, dualista, especialmente separadas las legislaciones para regular la contratación pública. Y es importante destacar todo lo que tiene que ver con el desarrollo histórico de la contratación pública, porque la obra pública era de escasísima regulación. En 1993, en el expediente 11840 en la Asamblea Legislativa, se aprueba, entre otros, proyectos importantes que se estaban destacando, la ley 7494, que empezó a regir en 1996 hasta su derogatoria en el 2021. Y es un horizonte de tiempo muy amplio en donde eh, se buscó incorporar ahora sí a todas las empresas del Estado, instituciones públicas, sociedades mercantiles, empresas públicas estructuradas como sociedades mercantiles, municipios, dentro de esta misma ley ya incorpora de alguna forma alguna legislación relacionada, muy escasa, relacionada con el tema de la obra pública. Y es importante destacar el tema de la obra pública porque representa un porcentaje muy importante en el país y en América Latina del Producto Interno Bruto. Está asociado también con los altísimos niveles de desarrollo que tenga un país, la capacidad de poder ejecutar obra e infraestructura pública, e inclusive paralelamente a eso, y un aspecto importante, es también el tema de la corrupción que se ha dado a través de la historia y en toda América Latina, y Costa Rica no escapa de eso, de corrupción en las contrataciones del Estado y especialmente en lo que tiene que ver con la obra pública. Esta ley de contratación administrativa 7494 tuvo varios decretos, varios reglamentos de contratación de la ley, como fue el 25038-H, el primero, y posteriormente el 334111-H, que quedaron como norma, como reglamentos de la ley vigentes. El primero fue sustituido por el 33411 y después por el 43808 en el 2022. Es importante que posteriormente del año 96, especialmente con los procesos de apertura en ciertos rubros estratégicos de la economía, con el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, República Dominicana con Estados Unidos, que empieza a darse un proceso de migración hacia legislaciones particulares. Otra vez el proceso migra, como el que tenían antes del año 96, y encontramos con la Junta Administradora de Servicios Eléctricos de Cartago, el Instituto Costarricense de Electricidad, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, a tener su propia reglamentación en materia de compras y por ende de obra pública. Correos de Costa Rica, que era una presencia en competencia, con la apertura de los mercados, con legislación especial, el INS o Instituto Nacional de Seguros, a regular su propia actividad no ordinaria
y empiezan a relucir a partir del desarrollo de algunos proyectos hidroeléctricos, especialmente de obra pública, plantas de generación, los fideicomisos de titulación, como fue el caso de Peñas Blancas y de Cariblanco, y se abre una nueva faceta. Con esto encontramos también la Oficina de Cooperación de Naciones Unidas para la Obra, como UNOPS, unidades ejecutoras, y aquí empieza a introducirse los contratos de préstamo, las leyes de empréstito de los bancos multilaterales como el BID, y se empieza a incorporar la figura de los contratos estándar, lo que conocemos como el modelo del libro rosa del 2005 y el modelo de 2010. Recuerden que los bancos multilaterales, especialmente el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Central Europeo, el Banco Africano, el Banco Asiático, el Banco Mundial, compran las licencias de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores y desarrollan un libro que se le ha denominado en la práctica el libro rojo, el cual a la fecha no está vigente. Pero destaco esto porque en ese desarrollo y en esa normativa diseminada, la contribución que hace el contrato estándar del libro rosa de FIDIC incorpora esta figura que se llama el Dispute Adjudication Board. La cláusula 20 empieza a regular la posibilidad de realizar juntas de expertos o en la traducción oficial de FIDIC, la mesa de resolución de controversias. Bien, este dispute board que hemos practicado o que estamos practicando en la industria es pues un mecanismo de menos formalidad, de presentaciones por escrito, previa a esa reunión, de exposiciones. En las reuniones es una comunicación interactiva y es una limitada participación de abogados. ¿Por qué digo esto? Porque este modelo es el que empezamos a practicar a partir de estos contratos estándar y contratos de préstamo, y empezamos a conocer los abogados en la región, básicamente el tema de los dispute board, mesas de resolución de controversias en la industria de la construcción. Empezamos a conocer sobre dispute board, encontramos a entender los principios de oro de FIDIC, los contratos estándar, qué significan las cláusulas escalonadas y cómo es el dispute board, un evento previo escalonado antes de llegar al arbitraje o al contencioso administrativo, depende de la legislación que estamos. Aquí ustedes podrán observar cuando señalo los contratos BID, cuando hablo de los dispute board o las mesas de resolución de controversias, estamos hablando ligados a un modelo estándar, a un contrato predeterminado como es el libro rojo de la licencia del 2005 o la licencia del 2010, y hoy en día el BID practica en los contratos de préstamo o desarrolla lo que son el libro rojo de la versión de diciembre del 2017 de FIDIC. Entonces, teniendo presente en ese contexto, aquí estamos importando legislación o prácticas de construcción a través de los modelos estándar. Y algo similar ocurre en Perú, especialmente con un hito importante como fueron los Juegos Panamericanos de Lima y las relaciones de gobierno a gobierno con el Reino Unido y Perú, donde se incorpora también la figura de los estándar NEC. Y bueno, a través de la agencia japonesa y a través también del BID, se empiezan a regular también diversos contratos. O sea, damos cuenta que definitivamente el tema de la Junta, el Dispute Adjudication Board y el Review Board, que son los dos que regulan los reglamentos de la Cámara de Comercio Internacional y, y los contratos estándar de FIDIC, pues empezamos a ver que son efectivamente eficaces, que resuelven la disputa, que eliminan altamente la litigiosidad de la obra, de la construcción, de la paralización de la obra, y es una respuesta que realiza la industria de la construcción a la actividad en virtud de la alta litigiosidad que se maneja en este tema de la construcción. Y aquí es donde la figura empieza a tener un auge importante. Esta es una práctica que data más de 50 años, que tiene como,
como su origen en Estados Unidos, en el puente Tennessee, después en la hidroeléctrica Cajón en Honduras, y empieza a dar frutos sustanciales en Costa Rica, y ahí empezamos a tener las primeras influencias de los distribuidores a través del BID y el proceso de la formación de abogados a través de la participación de varios distinguidos ingenieros y profesionales del derecho en la formación de muchos de los operadores jurídicos como este servidor, eh, como lo fue Chris Mayer, inglés de, de la DRBF o la Dispute Resolution Board Foundation, de don Jorge Díaz Padilla, mexicano, presidente único latinoamericano presidente de FIDIC, y que también empiezan a migrar a Costa Rica, y aquí empezamos a observar y a recibir la ayuda de los profesionales peruanos, como lo fue o como lo es el ingeniero y abogado Jerry Browski, y de nuestro querido amigo presidente de la región 4 de la DRBF, el licenciado Jaime Gray. No resto lo que tiene que ver con Gustavo Paredes y varios profesionales ingenieros como Luis Ruiz, etcétera, que vienen a nutrir la enseñanza de la Junta de Disputas o los Dispute Board en Costa Rica. Pero antes de que esta situación se dé en el país, antes de que entre a regir la ley actual que regula expresamente la ley, la figura y su reglamento, este era el escenario que teníamos previo a la entrada en vigencia de la Ley General de la Contratación Pública. Y importante porque se hicieron varios esfuerzos que permitieron que a nivel de privado se desarrollara, se practicara por por el principio de derecho de las partes, de autonomía de la voluntad, y por tener esta legislación en el Dispute Board. El artículo y en obra pública tendremos la ley RAC, que aprobada en el año 98, que en los artículos 2 y 18 de la ley 7727, conocida como Ley Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, que ahora ha sufrido una reforma sustancial, autorizaba a las instituciones del Estado a poder ir a arbitraje o a métodos de heterocomposición, o lo que se desarrolló con el fomento del ILANUD y el Banco Interamericano de Desarrollo, los métodos alternos de solución de controversia o los métodos más. El artículo 27 de la Ley General de la Administración Pública, por un tema de principio de legalidad, también da esa autorización como tal. En aquel momento, el reglamento de la ley de la contratación administrativa, la que estuvimos analizando con el decreto 76H y después con la ley 7494, empezaron a dar ciertas autorizaciones para que se pudiera contratar de manera directa la conciliación y el arbitraje. Dicha legislación ya se encuentra derogada, igual el 211, el reglamento de la ley 7494 en cuanto al arbitraje, previendo esa posibilidad. Aquí, a diferencia del modelo peruano, el modelo peruano del artículo 82 de la actual ley. Entiendo que hay una legislación moderna que está reglamentándose en este momento sobre compras, sobre la contratación pública en Perú, pero se seguía aquí, a diferencia del Perú, el modelo de acudir a resolver la obra pública a través de mecanismos como el arbitraje de manera obligatoria en Perú se es proporcionalmente inverso en Costa Rica, que está vedado, salvo autorización y salvo haberse previsto previamente, la posibilidad de arbitrar los conflictos derivados de la obra pública mediante arbitraje, y hay que acudir al proceso de la jurisdicción contenciosa administrativa o un código procesal contencioso administrativo que tenemos del año 2008, lo cual no hace un match, como dirían los principios de oro de FIDIC, porque no se está respetando el balance en materia de los dispute board o la junta de expertos, pero eso lo vamos a ver ahora más adelante. Por otro lado, también tendríamos esta jurisprudencia donde se establece las posibilidades de que las personas puedan resolver sus discrepancias a través de métodos alternos de resolución de conflictos. Tenemos jurisprudencia del año 2003 y
tenemos jurisprudencia del año 2005, el dictamen de la Procuraduría 369 del 18 de septiembre del 2006, que establecía parámetros para poder de alguna manera hacerlo. ¿Qué pasaba con las administraciones públicas en ese momento? Bueno, pasaba con las administraciones públicas que a pesar de esa normativa que hemos citado ahora, no se animaban a ir al proceso de contratación, al proceso de juntas de expertos o Dispute Adjudication Board o cualquier método de resolución de controversias como la mesa de resolución de controversias. A pesar de eso, a pesar de eso, el CEFIA, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, previendo la situación de un futuro y derivado de la influencia de algunos abogados costarricenses y de don Jorge Díaz Padilla, de don Chris Mayer, de Jerry Brodsky, de Jaime Gray, que he citado, regula su actividad en el artículo, a partir del artículo 43 sobre la posibilidad de prestar los servicios de neutrales o de juntas de expertos o mesas de resolución de controversias a través de un contrato de servicios profesionales y un procedimiento que regula el capítulo tercero del reglamento de la CRC del CEFIA como tal. Bueno, ahí llegamos hasta que a partir de, el año 2021, aprovechando la presencia de doña Rosa Bolio, diputada en el Congreso de la República, que ha sido directora de la Cámara de Comercio de Costa Rica, y el entusiasmo de abogados como Cristian Díaz, como Alberto Fernández, eh, eh, se logra incorporar en el proyecto de la Ley General de Contratación Pública la figura del Dispute Adjudication Board. Y aquí es donde juega un papel importante el tema de la influencia de Perú, de estos pensadores, de estos capacitadores, en el tanto migramos a un método de junta de expertos separado de los estándares, de los modelos estándar FIDI, que en el caso de Costa Rica, o NEC, como en el caso también de Perú, que tiene varios estándares, de migrar de manera independiente para que los contratos de las administraciones públicas, que no son contratos estándar, sino contratos propios de la administración, incorporen la figura de la resolución de controversias de la Junta de Expertos. Y eso es importante porque este es precisamente el gran aporte que realiza Perú y los profesionales peruanos de la construcción, llámese ingenieros, abogados y administradores, en el desarrollo de la resolución de disputas y especialmente las juntas de expertos en Costa Rica. Porque si bien es cierto, en América Latina hay a través de los proyectos o los estándares BID y los contratos FIDI, tanto a nivel privado como a nivel público, existen algunos proyectos de ley para desarrollarlo, lo están haciendo en varios países, por ejemplo, como en el Ecuador, a través de proyectos de saneamiento y en muchos países que son receptores de los créditos de los multilaterales, están recibiendo contratos estándar FIDIC, ahora en el modelo rojo, libro rojo 2017, pero lo cierto es que aquí seguimos el modelo peruano de separarnos del contrato estándar. Costa Rica no lo tiene, el contrato estándar dentro de su ley general de contratación pública, más sí tiene la Junta de Expertos, cómo lo maneja el artículo 79 y el artículo 80, con la JRD peruana, que aquí le decimos Junta de Expertos. La Junta de Resolución de Disputas o JRD, que regula la ley actual y la que va a entrar a regir ahora con reglamento en Perú, que regula la Junta de Resolución de Disputas, es la Junta de Expertos que regula nuestra legislación. Y esto es gracias a la influencia que se ha podido obtener de la práctica peruana. ¿Y por qué es importante? Porque de los diversos países que lo hacen, y decía los prestatarios BID, fuera de los prestatarios, fuera de los multilaterales, en América Latina encontramos muy pocos países que han ido a la vanguardia en el método de manera ya independiente, adoptando sus legislaciones nacionales, el desarrollo de estos mecanismos alternos durante la ejecución contractual como una figura contractual, como lo es en el caso líder de Perú, que lo establece ya en su ley, como lo citaba, en el caso de Costa Rica recientemente,
y en el caso también de la República de Honduras. Encontramos algunas figuras parecidas, similares, como es el caso de la Junta de técnica, las mesas técnicas en la Argentina, como encontramos en materia de asociación público-privadas con la ley en el Ecuador, donde recientemente Ancagua, junto con este servidor, tuvimos la oportunidad de estar con la Secretaría de Inversiones Público-Privadas sobre el desarrollo que está teniendo específicamente en esa figura en Chile, que aisladamente se ha desarrollado en la empresa del cobre y con excelentes profesionales que han venido a irradiar en América Latina toda esta figura como tal, pero el país no tiene, digamos, una política pública en materia de junta de expertos. Podemos citar que el pionero del desarrollo normativo de esto es el Perú. Como decía un profesional en la DRBF peruano, es un bebé que camina, y en Costa Rica uno que acaba de nacer. Este mesa de expertos es una mesa compuesta por profesionales eh, de diferentes orígenes, especialmente que tenga que ver con el tema de la involucrado en obra. Bien puede ser un ingeniero, de diferente especialidad, puede ser un hidráulico, puede ser un metalmecánico, puede ser un estructural, puede ser un civil, puede ser un de diferentes profesiones, puede ser un administrador de proyectos, puede ser un economista, puede ser un abogado, y aquí es donde se enriquece la participación de los juntas de disputas a través de estos métodos alternos que vienen a permitir el desarrollo y la terminación de la obra. La obra pública tiene como propósito la satisfacción del interés general. Ese es el fin último que persigue la prestación del servicio público, y es a través de este mecanismo que permite, a pesar de los desaciertos que se van señalando con las interrupciones de las obras y de condiciones climáticas muy típicas en las regiones tropicales, permite que las obras avancen con mayor celeridad y evitan así el desarrollo de las disputas. La DRBF maneja estadísticas muy halagadoras, muy prometedoras con respecto a cómo es disuasivo la Junta de Disputas para efectos de que las partes acudan a litigios. Hemos tenido aquí varias juntas de disputas, entre ellas arranca con el primer tramo de Caña Liberia, donde se establece el primer DAP y el profesional en ingeniería, y todos derivados de los contratos de préstamo del BID, y algunos participamos de diferentes posiciones en estos DAP bajo el modelo FIDIC, y estamos expectantes con el desarrollo de este comité de expertos, de esta junta de expertos, y básicamente porque hasta ahora, de acuerdo a la ley y al reglamento, se debe hacer a través de centros institucionales, lo cual es una gran oportunidad para que los centros peruanos se instalen en Costa Rica y puedan brindar esos servicios. Pronto se hará, y puedan los profesionales de ingeniería y los profesionales de leyes, de ese gran staff de profesionales que existen en Perú, del cual tengo la oportunidad de gozar de la amistad de muchos de ellos, entre ellos doña Paolo Francesca, mi Mamilka, nuestros amigos de Ancagua. Lo importante de esto es que da la oportunidad de intercambiar en países que ya la tienen regulada como tal, porque la contratación de los dispute board en principio se va a hacer a través de los centros debidamente acreditados ante el Ministerio de Justicia, específicamente ante la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos, DINARRAC. El reglamento de la ley, entonces sí nos regula también aspectos muy puntuales, ¿verdad? De la resolución de controversias, del artículo 195, que era lo que señalaba el Centro de Resolución de Controversias, de cómo se conforma el comité de expertos, cómo se utilizan las horas mayores, los ad hoc, los permanentes, y cómo se da el proceso de nombramiento, el requisito para ser miembros del comité de expertos, y eso pues es básicamente lo que teníamos de comentar sobre el desarrollo de esta figura en Costa Rica, que como decíamos está empezando
a dar sus primeros pasos. Doña Sheila. Gracias, doctor. Pasamos a la ronda de preguntas. Pueden participar a través del chat o por el audio. No tenemos preguntas, lo cual parece que quedó muy claro o nadie entendió nada. Buen día, Marco. Te saluda Marco Cifuentes. ¿Me Hola, escuchas? Marco. Sí, te escucho. Marco, un poco nos podrías comentar la experiencia ahí. Escuché una partecita, salí un ratito, disculpa, pero que se ha incluido un poco esto de la Junta. Esa experiencia de la parte normativa, en la parte, digamos, del Congreso, cuando se presenta, eso qué tanta resistencia hubo para su aprobación, ¿no? Nos interesa un poco conocer. Yo soy ingeniero civil acá en Perú y un poco hay varios temas en nuestra ley de contrataciones. Ahorita lo de la JR es uno que es muy importante, pero yo veo un poco más el espectro un poco más grande porque hay algunas otras modificaciones que de repente o mejoras a nuestra legislación en tema de contrataciones y me interesaría un poco conocer ese preámbulo, cómo lo lograron meter en el tema de Congreso para que se pueda impulsar la JRD. Yo te pregunto tu experiencia para tratar de entender cómo podríamos hacer algunas otras mejoras también nosotros, y esa experiencia es lo que un poquito me gustaría conocer. Con mucho gusto, Marco Antonio. Vea qué interesante. Es una situación un tanto contradictoria. De hecho, el próximo viernes en el Club Español Iberoamericano de Arbitraje vamos a disertar sobre el tema relacionado de si Costa Rica necesita o no una ley de obra pública, porque tiene la particularidad de que la incorporación de la Junta de Expertos en la Ley General de Contratación Pública no provocó ningún debate sustancial en el Congreso. A pesar de que nosotros debimos haber ido al modelo para habilitarlo como una política pública, el arbitraje y otros métodos de resolución de controversia ya con carácter de jurisdicción, en el caso, por ejemplo, de la Junta de Expertos en el Congreso, pasó sin ningún suceso. No tuvo ni mayor discusión parlamentaria la llegada de estas juntas, inclusive tanto para el reglamento, lo cual también es una influencia importante peruana, es que tanto, y ya para el reglamento, la contribución de la Contraloría General de la República, en tanto la norma como la definición de tipos de contrato y en especial el apoyo que le ha brindado a las juntas de expertos, la, facilita la promulgación tanto de la ley y en especial del reglamento que lo da como tal. Entonces, Marco, en definitiva, este país ha sido muy afortunado de poder aprobar el artículo 117 de la ley que habilita las juntas de expertos, porque al igual que Perú, nos pone en la vanguardia en la resolución de disputas de manera temprana como un mecanismo estrictamente contractual. No sé si le he contestado su pregunta. Sí, Marco, excelente. Gracias, gracias. Ahora tengo más claro. Una pregunta adicional del ingeniero Cristian Tello. Adelante, por favor. Sí, buen día con todos. Buen día, Ancawa, al ingeniero Marcolino. Muchas gracias. Ingeniero, le había entendido respecto a la participación de los profesionales que es a través de los centros. Entonces, la pregunta ahí, y quizás de muchos de los que estamos acá en la tribuna en este momento, es si se permite o se va a permitir participar a los profesionales extranjeros, en este caso a los peruanos, y de qué forma sería, qué hay que hacer, ¿no? Hay que inscribirse en una lista del gobierno, del Estado,
o hay que inscribirse ante un centro, por favor. Tío, don Cristian, con muchísimo gusto. Primero que todo, qué gusto saludarlo y me siento muy honrado de su participación. Por otro lado, permítame decirle que ya los profesionales peruanos están participando en los Dispute Adjudication Board derivados de los contratos de FIDIC, de los contratos de préstamo del BID en obra pública. Tenemos a profesionales ya trabajando en esto y no se está pidiendo ningún requisito, son adjudicadores internacionales, como el caso del ingeniero Luis Ruiz, como el caso del ingeniero Jerry Browski, el ingeniero abogado. Entonces, en este caso de los DAP, derivados de los multilaterales, no hay ninguna limitación, como entiendo que en Perú no se está dando. Y la preocupación también deriva de la propuesta de regular o de equiparar títulos que se está dando ese proceso en Perú, especialmente para la JRDs. En Costa Rica no se ha arreglado eso y la forma de poder inscribirse, como en este momento hay inscritos, en caso del CEFIA, esperamos de que pronto los centros de Perú, como Ancagua, estén inscritos acá, lo que hacen es que sus profesionales los inscriben a través del DINARAC. Requisitos normalmente es haber demostrado haber tenido algunos cursos relacionados con junta de disputas y alguna experiencia en mesas de resolución de controversias en DAPO, en juntas de expertos, a través de siendo abogado de parte o miembro de alguno de ellos. La regulación es laxa y eso permite acreditarse a los centros como en este momento se está haciendo. Una recomendación es, por ejemplo, en este momento, Cristian, solamente la Junta, el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos está brindando ese servicio. Hay algunos centros que están pidiendo las acreditaciones, como MAMCHAM, como el Colegio de Abogados, ante DINARAC, que están acreditando sus listas y están en ese proceso. Pero en el caso de los ingenieros y los abogados peruanos, no debería haber ninguna limitación, salvo que tal vez se pueda dictar algún equiparamiento, como se está dando en el tema de Perú, pero en este momento la situación está abierta. No sé si, Cristian, contesto tu pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias. ¿Alguna consulta adicional por parte de los asistentes? Y aprovechando, doctor Marco, una consulta también. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la Junta de Expertos actualmente en Costa Rica? Bueno, vamos a ver. El otro día creo que fue el ingeniero Tello el que creo que escribió sobre las patologías del DAP. Bueno, yo creo que el desafío, y los que están ahí presentes, es muy similar. Primero, implementar la figura por parte de las instituciones, que es un fenómeno similar a que se ha venido dando en Perú, que las juntas, que los contratos, que tienen que tener una junta de disputas en razón del umbral o de la categoría de contratación, adquieran los servicios de los centros para poder constituirla de acuerdo como se pide la ley, incluso en los contratos de préstamo BID, donde es obligatorio, en los FIDIC, se ha venido dando la situación que o lo hacen de manera tardía o en todo caso lo hacen de manera figurativa. Eso es un desafío importante para las instituciones que adopten la figura. Mucho tiene que ver con el tema de los costos, que siempre se cuestiona, el tema de los costos. He tenido la oportunidad de trabajar en África, en algunos países como República del Congo y como Malawi, donde la figura es más aceptada, es más asimilado a los contratos FIDIC, es más asimilado bajo normas ya sea del derecho germánico o la práctica OA, que es una práctica comunitaria de 17 países, o el common law, la práctica de estos modelos de prevención. Curiosamente es un dato importante y aquí tenemos otro desafío también, no solamente el costo, sino que además de eso da el tema de la implementación y que exista la suficiente grupo de profesionales capacitados para prestar esos servicios.
lo cual para eso pues vamos a requerir necesariamente la intervención de profesionales, como en el caso de muchos de los profesionales, tanto de ingeniería como de abogacía de Perú, que acompañen a ese proceso de formación a los profesionales, porque no alcanzaría para la cantidad de proyectos que tendrían que tener necesariamente su junta de expertos. Eso tal vez pienso que es uno de los principales desafíos que se podrían dar. Ya hay algunas patologías que tienen las juntas que son muy cuestionadas con respecto al tema, igual que lo pasó hace 25 años con el arbitraje, que es el tema de la litigiosidad, de las prácticas de guerrilla, que tiene que ver también con el tema de la procesalismo con que se actúa por parte de los profesionales cuando están las juntas de disputas. En una de las primeras que vemos aquí, señalamos que en algunos, además, de hecho en algunos estados de los Estados Unidos, por lo menos conozco de uno donde no se permite la participación de abogados en las juntas de disputas. O sea, las audiencias se celebran de manera privada porque lo que se trata es de facilitar el progreso de la obra. Entonces, podría ser una práctica que venimos de ser muy procesalistas de formación. Y eso tiene que ver también por la forma como nos han formado en las universidades. Podría decir que el reglamento de la ICC sobre Dispute Board y el reglamento de la, o la reglamentación del contrato FIDIC, el apéndice de la cláusula 21, pues nos da más flexibilidad, cosa que tenemos que también empezar a desarrollarlo, y eso es una también de los obstáculos, Sheila. Muchas gracias, doctor. ¿Tenemos alguna consulta adicional, por favor? Bien, doctor Marco, muchas gracias por su ponencia sobre la Junta de Expertos en Costa Rica y su influencia peruana en la práctica, asimismo por su disposición para compartir su conocimiento y experiencia, que es de gran importancia para nosotros, ¿no? Asimismo, agradecer a los asistentes e invitarlos a formar parte del cuarto encuentro de expertos en obra organizado por ANCAWA, que se llevará a cabo los días 22 y 23 en el Valle Sagrado en la ciudad del Cusco. Damos por concluida el presente taller. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Buenos días Muchas con gracias a todos. todos. Tengan muy buen día.